Sin duda la ansiedad nos acompaña en muchas situaciones de nuestra vida. Hay cómo sobrellevarla y en otros casos tratarla. En nuestro programa sobre la ansiedad te contamos más. Dale like, comparte y comenta tus dudas. Comenzamos. El día de hoy en nuestro programa tenemos al psicólogo clínico Juan José Durán, graduado en la Universidad Católica de Quito, especialista en psicología del deporte por la Universidad Autónoma de Barcelona. Actualmente trabaja en el Hospital Durán. Hola amigos, estamos en un nuevo programa de medicina preventiva. El tema de hoy es un tema bastante importante que en realidad nos sucede a todos en el diario de nuestras vidas, que es la ansiedad. En nuestra primera parte vamos a hablar cómo detectarlo y cuál es su definición. Estamos con nuestro invitado especial, el psicólogo clínico Juan José Durán. Muchas gracias, Juan José, por haber asistido a nuestro programa de medicina preventiva, siempre con el fin de cuidar a todas las personas que nos están viendo. Buenos días, Francisco. Buenos días a todas las personas que nos están sintonizando. Pues el día de hoy vamos a tratar un tema que es bastante interesante y en todo caso para mí es también muy entretenido porque va a hablar acerca de varios asuntos que nos acontecen a todos en el día a día, como es la ansiedad. La ansiedad prácticamente es un proceso normal que tienen las personas cuando se van a enfrentar a alguna actividad que tiene un nivel de dificultad determinado, ¿sí? Entonces, la ansiedad la podemos conocer como la reacción normal o fisiológica del cuerpo frente a algún evento. En esto, no todas las personas reaccionan de la misma manera. Hay personas que podrán manejar mejor sus emociones y otras personas que no la manejen muy bien. Y es aquí donde es muy importante que nosotros podamos ser capaces de comprender si es que podemos hacerle frente a las situaciones que atravesamos en el día a día o no. Si es que nosotros no podríamos hacerle frente a diversas situaciones de la vida, necesitaríamos buscar un profesional en psicología para que nos ayude un poquito a canalizar mejor esta ansiedad. Juanjo, para detectar la ansiedad, nosotros podemos ver que esto puede ser en niños, en jóvenes y adultos, y esto tendría que ver también con cuáles son estos tipos de actividades que tenemos en la vida. Por ejemplo, la actividad de un joven sería el presentarse a la universidad, tener que cumplir sus deberes, tener tal vez una pelea con su novia y vamos a tener cierto tipo de ansiedad o de miedo de cómo va a suceder esto, ¿no? Entonces es diferente tal vez estos escenarios para que pueda llegar a ser una enfermedad o cómo se puede diagnosticar eso, o explícanos un poco mejor. Claro que sí. Como les conversaba, la ansiedad es una reacción natural y normal frente a alguna adversidad. Sí, puede ser buena o puede ser mala, pero es la reacción. Ahora, nosotros normalmente vivimos afrontando situaciones como por ejemplo presentar deberes, presentar proyectos, de pronto tener que invitar por ejemplo a alguna chica a salir, o de pronto estamos frente a situaciones que nos van a suponer una dificultad. Y es aquí donde todos van a resolverlo en la medida de sus posibilidades, ¿sí? Pero en este tipo de ansiedad no hablamos de que encontramos algo negativo o algo perjudicial. Lo que sí nosotros tenemos que diferenciar es que si es que nosotros somos incapaces de cumplir con dichos eventos o dichos actos o dichas actividades que tenemos programado, es que podríamos tener un problema, ¿sí? Es aquí donde nosotros empezamos a separar lo que es ansiedad de posiblemente padecer un trastorno de ansiedad. Por esto es muy importante que nosotros seamos capaces de conocernos internamente para poder buscar ayuda oportunamente. Me surge una duda. En este caso, las personas que tienen este tipo de ataques de ansiedad, podría ser también por la personalidad que tiene, porque a veces las personas que son muy tímidas versus las que son muy extrovertidas
tendrán cierta facilidad para hacer las cosas o para poderse explicar. En este caso, ¿puede influir esto? Pues bueno, en este caso no podríamos netamente hablar exclusivamente de personalidades. Más bien nosotros podemos abordarlo desde un contexto un poco más amplio como un estilo de vida. Esto prácticamente está asociado en la manera en la cual tienen las familias de llevar adelante su relación. Depende mucho del padre, depende mucho de la madre, depende mucho de los abuelos, depende mucho de los tíos. En sí, prácticamente nosotros que hemos, por ejemplo, crecido desde muy pequeño con nuestros padres, aprendemos, por ejemplo, muchas veces o también imitamos actitudes y son aprendidas. No son netamente que surgen de nuestro interior, sino también son aprendidas. Es aquí donde, según el psicoanálisis, hablamos de que nosotros podemos apropiarnos, por ejemplo, de nuestros gustos, de nuestros disgustos. Muchas veces, por la relación inclusive que tenemos con nuestros padres, es incluso que nosotros elegimos nuestra pareja, ¿sí? Nuestra enamorada, nuestro enamorado. Entonces, esto va a estar vinculado del estilo de vida y de la manera en la cual cada familia tiene de llevar sus miedos, sus ansiedades, sus preocupaciones. Ahora, Francisco, nosotros tenemos que tratar de comprender cuándo ya es un trastorno, ¿sí? Para esto, nosotros podemos diferenciar varios trastornos dentro de lo que llamamos trastorno de ansiedad. Por ejemplo, el primero, tenemos el trastorno de pánico. El trastorno de pánico es un ataque de pánico por ser incapaz de cumplir una tarea determinada. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, con lo que me comentaste, Francisco, una persona puede estar muy ansiosa porque tiene que presentar, por ejemplo, su trabajo final o su tesis o su monografía o un examen final en la universidad. Y uno puede estar muy ansioso al punto de pensar que tiene un problema o un trastorno, pero prácticamente cuando acaba el evento se da cuenta de que no fue tan catastrófico como pensaba. Pero, ¿qué pasa si el estudiante o la persona está frente a rendir, por ejemplo, este examen o exponer este trabajo final y es incapaz de decir una sola palabra? Si es que una persona está, por ejemplo, en algún aeropuerto y por no tomar el vuelo o está en un terminal por no subirse al bus, entra en un estado tan caótico que le es incapaz de subirse al avión, tomar el tren, tomar el bus o exponer un trabajo. O en muchos casos que les pasa a la mayoría de los chicos adolescentes, son incapaces de acercarse, por ejemplo, a una chica que les agrada para preguntarle el nombre o de pronto si es que quiere salir a tomar un helado. Esto sería también de las cosas más comunes que sucederían en los chicos adolescentes que están en los colegios, que se puede decir son eventos cotidianos que suceden todos los días y yo creería que nos ha pasado a todos. Esto sería unas características generales para las personas que están, pero ¿cuáles son estos detalles cuando ya podría ser algo un poco de preocuparse? Cuando hablamos de que tendríamos de qué preocuparnos, es cuando ya está interfiriendo con nuestro estilo de vida, nuestra calidad de vida. Es decir, cuando yo tengo que tomar, por ejemplo, un vuelo para, irme de vacaciones o algún trabajo, pero no puedo subir al avión, ¿sí? Aquí ya estamos teniendo un problema. Ahora, este problema puede ser solucionado porque de pronto me puedo ir en bus, ¿sí? Pero hay situaciones las cuales van a afectar nuestra calidad de vida. Por ejemplo, nosotros debemos también considerar que las personas que empiezan siendo ansiosas y llevan a esta ansiedad a un nivel tan alto o descontrolado al punto de ser un trastorno, hablamos de que estas personas también tienen una interferencia con el sueño.
Entonces estas personas también empiezan a tener problemas para dormir. Cuando se tiene problemas para dormir, no rendimos bien al siguiente día ni en el trabajo, muchas veces no rendimos con la familia, muchas veces no rendimos con la pareja. Y es aquí donde nosotros empezamos a ver que puede existir un problema. Y es aquí donde también quiero comentarles sobre un tipo de trastorno de ansiedad, que son las fobias. Las fobias vienen a ser esta ansiedad que tenemos ya patológica, pueden ser a animales, puede ser a la sangre, puede ser por ejemplo al uso de jeringuillas o de inyecciones. Es decir, hay un abanico muy grande de fobias, de las cuales prácticamente las encontramos en el 10% de la población, ¿sí? Y es aquí donde, como les comentaba, dependiendo del tipo de trastorno, es que nosotros podemos diagnosticar. Cuando hablamos de un trastorno de pánico, hablamos que la persona debe tener ataques de pánico al menos por un mes. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de los trastornos de fobia, que los llamamos fobia específica, prácticamente nosotros tenemos que ver que estas características de tener un miedo irracional hacia ciertas cosas dura 6 meses o más. Aquí también, por ejemplo, nosotros podemos hablar de un trastorno de ansiedad que también es muy común, que es el trastorno de la agorafobia. Este trastorno de agorafobia prácticamente es este miedo irracional de las personas para acudir a lugares que de cierta manera son un poco más pequeños, un poco más encerrados. Estas personas llegan a tener un miedo tan grande porque sienten que si es que algo les llega a pasar, por estar en lugares tan pequeños no van a poder socorrerlos o ayudarlos. Para que nosotros podamos, diagnosticar con un trastorno de agorafobia, tenemos que nosotros esperar estos síntomas al menos por 6 meses. Ahora, también tenemos otro trastorno, y este es el trastorno social. En este trastorno social tenemos que las personas llegan a tener este miedo tan grande a que en público ellos sean motivos de burla. Y es aquí, por ejemplo, que hay muchas personas que no pueden pararse frente a una cámara, inclusive puede ser un micrófono, o de pronto pararse frente a los compañeros de la escuela, del colegio, de la universidad, porque hay un miedo tan grande que le impide hacerlo. Ahora, como conversábamos, este miedo puede ser normal, pero si en algún momento nosotros no llegamos a superarlo, estamos hablando que estamos frente a un trastorno. Y este trastorno tendría que ser trabajado y abordado con un personal calificado. Ahora, también hay un tipo de trastorno de ansiedad que es el mutismo selectivo. Esto se da más en los niños de entre 2 y 4 años. Cuando hablamos de mutismo selectivo, hablamos de que el niño siente una ansiedad tan grande cuando se encuentra con mucha gente, pero, aquí viene el pero, para él le es más fácil hablar cuando se encuentra o solo, jugando, o cuando está con un grupo muy reducido de personas, ¿sí? Entonces aquí nosotros empezamos a ver cómo, dependiendo también de la edad, empezamos a entender mejor los trastornos de ansiedad. Ahora, nosotros vamos con uno de los trastornos que está entre los principales de ansiedad, y es el trastorno de ansiedad generalizada. Este trastorno está más presente en las personas por sobre los 30 años de edad. Aquí nosotros vamos a ver que, como les había conversado anteriormente, los síntomas como por ejemplo la respiración rápida, la frecuencia cardíaca alterada, cuando hablamos de que tenemos sequedad en los labios, en la boca, cuando tenemos sudoración excesiva, cuando tenemos un pensamiento que no nos permite desconectarnos, que no nos permite dormir, es aquí cuando nosotros podemos estar frente a un trastorno de ansiedad generalizada, con una particularidad. Este tipo de síntomas debe estar presente casi todos los días,
por al menos 6 meses. Y como les comentaba, es un trastorno que prácticamente se diagnostica cuando tenemos más de 30 años. ¿Sí? Y para terminar, podemos hablar de otros trastornos también, como por ejemplo el trastorno por separación. Este trastorno de ansiedad por separación se da no solo en los niños, cuando hay, por ejemplo, de pronto la muerte de un perrito que lo querían mucho, sino también puede darse en los adultos. Cuando, por ejemplo, son despedidos de trabajo, tienen que cambiarse de ciudad, tienen que cambiarse de casa, también puede estar reflejado en los adultos. Entonces, es muy importante que nosotros vayamos también comprendiendo que los trastornos por ansiedad podrían también estar asociados al consumo de sustancias, ¿sí? Y es por esto que es muy importante que el diagnóstico sea un diagnóstico integral en el cual sea evaluado tanto por psicología clínica como también por el médico general, y así poder saber y conocer los antecedentes que tiene el paciente para que el diagnóstico sea lo más adecuado posible. Si te gustó nuestra primera parte sobre qué es la ansiedad y cuáles son los síntomas y cómo lo puedes sobrellevar, te invito a que sigas nuestro siguiente video, donde vamos a topar cuál es un posible tratamiento, también cuáles son las alternativas que tienes para poder llevar este tipo de ansiedad, cómo manejarla, y también unas recomendaciones que nos va a dar el psicólogo Juan José Durán, también para que los puedas aplicar en tu vida. No dudes en comentar, enviarnos un mensaje por inbox y compartir este video con la persona que tú creas que es necesario que lo vea. Síguenos al siguiente video.